Si la temperatura inicial de un líquido es 5 grados centígrados, si la temperatura inicial de un líquido es 5 grados centígrados, luego se incrementa en 480 grados N. Grados N lo ponen como la escala, ¿no? Grados, el circulito y N, la letra N mayúscula. Posteriormente se reduce en 90 grados Fahrenheit. Posteriormente se reduce en 90 grados Fahrenheit. Y finalmente se incrementa en 81 Rankine. Y finalmente se incrementa en 81 Rankine. Y finalmente se incrementa en 81 grados, en 81 Rankine. Rankine es temperatura absoluta, por eso no lleva grados. Punto seguido, calcule la temperatura final. Calcule la temperatura final del líquido. Calcule la temperatura final del líquido. Si se tiene como datos dos puntos. En el año 1969, Armstrong midió la luna, la temperatura de la luna. En 1969, Armstrong midió la temperatura de la luna, cuyo valor fue 120 grados Celsius. Cuyo valor fue 120 grados Celsius. Que corresponde a 112 grados N. Que corresponde a 112 grados N. Entre paréntesis, grados NASA. Entre paréntesis, grados NASA. Punto seguido, la NASA midió la temperatura más baja de Marte. La NASA midió la temperatura más baja de Marte, cuyo valor fue de 208 grados N bajo cero. 208 negativo, cuyo valor fue de 208 grados N bajo cero, que medidos con un termómetro láser corresponde a negativo 112 grados Fahrenheit. Que medidos con un termómetro láser corresponde a menos 112 grados Fahrenheit. Ese sería el problema, ¿no? En este caso nos está pidiendo calcular la temperatura final del líquido. Nos da para eso qué temperatura se encontraba.
Primero nos dice a 5 grados centígrados, luego se incrementa en 480 grados N, que es una escala NASA, se reduce en 90 grados Fahrenheit y finalmente se incrementa en 81 Rankine. Y nos pide calcular la temperatura, ¿no? La temperatura lo vamos a calcular en grados Celsius. No lo he indicado en el examen, ¿no? La temperatura final lo vamos a calcular en grados Celsius. Entonces, no sé si ven en esta parte la línea en la pizarra. ¿Se ve, no? Entonces, desde ahí vamos a empezar la solución. Nos dice el problema, como ya hemos visto algo de temperaturas, nos está indicando que tenemos una temperatura inicial de la solución que es de 5 grados Celsius. Luego nos dice que se va a incrementar en 480 grados N. Se incrementa en, como nos dice el término N, es delta. Variación de temperaturas del incremento va a ser 480 grados N. Posteriormente se reduce en esa redacción, les menciono otra vez en. Entonces, otra vez, diferencia de temperaturas. Como nos dice, se reduce, es descenso. Lo pueden poner, ¿no? Reducción. Va a ser 90 grados Fahrenheit. Y se incrementa en 81 Rankine, otra vez, ¿no? Delta T de incremento, 81 Rankine. Y tenemos que hallar la temperatura final. Cuando nos dan variaciones de temperatura, nos está indicando en este caso aquí, calcula la temperatura final. Nos da la temperatura inicial, nos dicen que incrementa, se reduce y vuelve a incrementar. La temperatura final la vamos a calcular entonces, ¿cómo? ¿Qué va a ser la temperatura final? Va a ser la temperatura inicial más, está incrementándose, delta T de incremento, menos, se está reduciendo, delta T de reducción, menos, ¿por qué? Porque está disminuyendo, por eso es negativo. Y vuelve a incrementar. Más delta T de incremento. Esto es reducción. Entonces, de esta manera vamos a calcular la temperatura final en Celsius. Si vamos a calcular en Celsius, todo tiene que estar en grados centígrados. La temperatura inicial en centígrados, esto en centígrados, esto en centígrados, le incremento igual en centígrados. La temperatura inicial no vamos a tener problemas porque está en grados centígrados. El incremento nos da en grados N, el descenso en grados F y el nuevo incremento en Rankine. Todas estas variaciones tengo que llevarlo a Celsius, ¿no? Ahora vamos a tener un problema aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar con esta escala que no conocemos? Para las conversiones de todos los incrementos que hemos visto, esa ecuación, ¿se acuerdan que era para llevar delta T de Celsius sobre 5? Delta T Kelvin sobre 5. Variación de temperatura de grados Fahrenheit sobre 9. Y variación de Rankine sobre 9. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no? Para trabajar con variaciones. Entonces, para trabajar con esas variaciones vamos a utilizar en este caso, ¿cuál nos sería más útil? Para el descenso y para el incremento. Esto y esto. Necesitamos llevarlo todo a Celsius. Entonces vamos a igualar este con Fahrenheit, luego este con Rankine. Entonces esa parte estaríamos ya resuelto, ¿no? El incremento de reducción y el incremento final podemos convertir utilizando esta ecuación. Pero 400 grados N no vamos a poder convertirlo, porque no tenemos en esta ecuación grados N, que es la escala de la NASA.
Vamos a ver cómo podemos determinar una variación, igual una ecuación que me permite llevar de grados N a Celsius. Entonces, lo primero ahorita convertiremos Fahrenheit a Celsius y Rankine a Celsius. Hasta ahí copiando voy a borrar. ¿No? Aquí no habría dudas, ¿no? Aquí, estos son los datos. Datos y la temperatura final vamos a calcularlo. Con la temperatura inicial más el incremento, menos el descenso y más el nuevo incremento. Todo voy a... ¿Sí? Disculpe, Inge, ¿puedes subir un poco más la cámara? Se ha bajado. No solo la partecita de arriba. Gracias, Inge. Ahí estaría bien, ¿no? Sí, creo que sí. Gracias, Inge. Ya, ahora sí, continuaremos. Ya, lo voy a borrar esta partecita y empezaremos a resolver. Vamos a calcular los incrementos, todos en Celsius y el descenso igual en Celsius. Utilizando esa ecuación. Voy a convertir Fahrenheit a Celsius. La ecuación que me va a permitir eso es delta T grados Celsius sobre 5 es igual a variación de Fahrenheit sobre 9. Esto con esto estoy igualando, estos dos, para llevar de Fahrenheit a Celsius. Ahora, en los datos que me da, voy a calcular delta T en Celsius va a ser igual a sobre 5, voy a reemplazar la equivalencia que me da en Fahrenheit, que me dice que va a incrementarse o se va a reducir, perdón, en 90 grados Fahrenheit. Entonces coloco 90. En vez de delta Fahrenheit voy a poner la reducción, ¿no? 90 sobre 9. Ahora despejo variación en Celsius. Este 5 va a ir a multiplicar. Vamos a tener 90 por 5 entre 9. Entonces, la variación de temperatura en grados Celsius, ¿cuánto les va a dar? Sale 50, Inge, 50 grados centígrados. Ya, 50. Ya tenemos aquí la temperatura la variación de temperatura, ¿no? Para la reducción. Reducción. Ahora hago lo mismo para Rankine, que es el nuevo incremento, el incremento final. Se ha movido, ¿no? La cámara. Contra el exministro Arturo Murillo. A través de esta denuncia espera que la autoridad de gobierno se retracte. Dale.
Ahorita vamos a calcular. Ahorita les voy a compartir la pantalla. Ingeniera, su micrófono está apagado. Entonces voy a llevar lo que es Celsius, Rankine a Celsius. Voy a tener, en vez de Rankine, voy a reemplazar el valor de 81 y voy a convertirlo la variación en Rankine a la variación en grados centígrados. Voy a tener aquí 81 sobre 9 entre 5. Despejando la variación de temperatura en centígrados, voy a tener 5, voy a ir a multiplicar, voy a tener 81 por 5 entre 9. ¿Y esto cuánto les daría? Este es de último. 45 grados centígrados. 45 grados. 45, Inge. 20, 45 grados centígrados. 45. Esta es la temperatura en grados centígrados del último incremento. Esta es la del descenso. Ya tendríamos los dos datos. El único que nos faltaría convertir son los 480 grados N. Como grados N nos corresponde a la temperatura de la NASA, tenemos que hallar una ecuación, ¿no? Que nos permita llevar de grados Celsius, de grados N a grados Celsius. Cuando hablamos de escalas desconocidas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ecuación de la línea recta, ¿no? Hasta aquí ya tenemos todos nuestros datos. Faltaría grados N simplemente. Entonces ya esto lo puedo borrar, ¿no? Esta partecita. Y hallaremos la ecuación entonces de la línea recta para tener la formulita que me permita llevar de grados N a grados Celsius. Para eso me da otros datos. Me dice que Armstrong en 1969 midió la temperatura de la Luna, cuyo valor fue de 120 grados Celsius.
que corresponde a 112 grados NASA. Nos está hablando aquí de... Está haciendo la comparación de dos termómetros. Uno es la escala Celsius y otro es la escala NASA. Nos dice que ha medido la temperatura y le da 112 en la escala N, que corresponde a 120 grados Celsius. Es lo mismo. Luego nos dice, la NASA midió la temperatura más baja de Marte, cuyo valor fue de 208 grados N bajo cero. Cuando les habla bajo cero, les está hablando de un valor negativo, menos. ...208. Es NASA, con el termómetro de la NASA. Y nos pide, nos dice que con un termómetro láser corresponde a negativo 112 grados Fahrenheit. Nos habla de la escala Fahrenheit también. Esto lo voy a borrar. Hace la comparación con varias escalas de termómetro. Entonces sigo graficando. Aquí le voy a poner a la escala Fahrenheit. Nos habla, nos dice que a temperatura más baja en la escala N corresponde a menos 112 en la escala Fahrenheit. Menos 112. Y luego nos dice, la NASA encontró en Marte un líquido. Ah, no, esto todavía no lo hemos llevado. Ahora nos dice, con estos datos tenemos que ayudarnos a hacer la ecuación de la línea recta. Si se dan cuenta, en el grados N nos da dos datos. Para hacer la ecuación de la línea recta necesitamos dos escalas, pero cada una de las escalas tiene que tener dos datos, dos temperaturas. No vamos a aplicar nosotros aquí punto de ebullición y punto de fusión del agua. ¿Por qué? Porque en la escala N no nos da punto de ebullición y fusión, solo nos dice que ha medido la temperatura más alta que ha registrado es temperatura más baja, negativo 208, pero no nos habla del punto de ebullición del agua ni de fusión. Entonces, estos valores no podemos compararlo en la escala Celsius o Fahrenheit con los valores que ya conocemos. 100, 0, menos 273. Entonces, por eso nos da estas equivalencias. La temperatura más alta corresponde a 120 en la escala Celsius y la temperatura más baja corresponde a negativo 112 en la escala Fahrenheit. Entonces, tenemos que, en grados N ya tenemos dos datos, pero en estas otras escalas no tenemos los otros datos. Entonces, ¿cómo podemos determinar? Lo que podemos hacer ahora es encontrar estos valores, ya sea este, que lo puedo llamar X, y Y. Entonces, tenemos que determinar X y Y, cualquiera de los dos, ya sea X o Y. En este caso me corresponde más conveniente es calcular X, ¿no? Para que me ayude a trabajar las ecuaciones. Ya. Entonces, ¿cómo hago ahora? Voy a plantear, voy a encontrar esta variable X. Lo que voy a hacer es, primero, voy a hallar las equivalencias entre este y estas. Se ubican, lo veo. Como sé la ecuación de Celsius a Fahrenheit, que es C sobre 5, F menos 32 sobre 9. Esa es la ecuación que me permite llevar de grados Celsius a grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a llevar ya sea este negativo Fahrenheit a Celsius. ¿Para qué? Para hallar X, que es el mismo valor. Entonces, en vez de F voy a poner menos 132. C5 es igual a negativo 112 menos 32 sobre 9. Y es matemáticas, ¿no? Este va a venir a multiplicar. Voy a tener C es igual a
5 por menos 112 menos 32 me va a dar negativo, ¿no? Negativo 144. Entre 9. ¿Y cuánto les da ese valor? Les va a dar negativo también, ¿no? Más por menos, menos. ¿Cuánto les da? 5 novenos por 144. Menos 80, Inge. Menos 80. Menos 80. Entonces, ya hemos calculado X. Entonces, X correspondería a menos 80. Entonces, ya puedo hacer la ecuación de la línea recta, ¿no? Ya tengo esto. Ya tengo dos datos en N que me da el problema. Y ya tengo 2 puntos en Celsius. Puedo calcular Y, pero ¿me ayudaría de algo calcular Y? En el problema me dice, calcula la temperatura final del líquido, todo en Celsius. Nosotros queremos llevar la variación de grados N a Celsius. Entonces, ¿para qué puedo? Es insulso ahorita calcular eso, ¿no? Me voy a basar en la escala Celsius y en la escala N para hacer la ecuación de la línea recta. Entonces, hago la ecuación de la línea recta. La ecuación va a ser igual a, tengo que restar 2 puntos de una escala y de la otra. En la escala N, los 2 puntos que voy a restar van a ser 112 menos 208. En el numerador voy a colocar la escala N y en el denominador voy a colocar la escala Celsius. Entonces, 112 menos 208. Menos 208. En el denominador voy a restar los mismos puntos, pero de la otra escala, que va a ser 120, y esto va a ser menos 80, ¿no? Y hemos encontrado esto, menos 80. 120 menos 80. ¿Por qué menos? Porque estas temperaturas son negativas, por eso es negativo. Vuelvo a copiar todo esto, la parte que estoy marcando, en el otro lado. Va a ser menos 208. Y aquí menos 80. Voy a colocar en este otro lado a las escalas a las cuales estoy haciendo referencia. Hemos indicado que en el numerador va a ser grados N, entonces le voy a poner N. Y en el denominador va a ser Celsius. Entonces le pongo Celsius. Y ya tengo la ecuación, ¿no? Ahora es matemáticas, ¿no? 112 menos por menos más. 112 más 208. ¿Cuánto les daría? 320. 320. Y aquí 120 menos 208. 200. Así, ¿no? 200. Y aquí ya, si pueden sacar fracciones, o sale el número entero dividiendo. Aquí va a ser N más 208. 8 quintos. Allá, más 80. 8 quintos. Hasta aquí ya tendría la ecuación, ¿no? Más o menos. Pero a ver, antes de que hagamos eso. Hasta aquí. Lo dejaremos todavía el texto pendiente. ¿Ya? 8 quintos, dice. Lo voy a borrar. Ya no voy a colocar este valor. Lo vamos a poner directamente 8 quintos. 8 quintos. Esta parte quería que entiendan. Puedo seguir aquí trabajando, pero en el problema, ¿qué es lo que yo necesito? Llevar una variación de temperatura a la otra variación de temperatura. No necesito calcular temperaturas. Necesito calcular o convertir deltas, variaciones de temperatura. ¿Y cómo sacaría una variación de temperatura de esta ecuación?
que me plantea de la ecuación de la línea recta. Si se dan cuenta aquí, grados n menos 200 menos 208 es una resta de dos temperaturas. Y cuando hablamos de diferencia de dos temperaturas, ¿qué es para nosotros? Delta. En lugar de colocar todo eso, voy a colocarle delta directamente. Delta de grados, la temperatura en grados N. En lugar de restar grados N menos esta otra temperatura, voy a colocar delta en grados N. Lo mismo voy a hacer para Celsius. En lugar de poner C menos 280, estoy restando dos temperaturas. Una que va a estar en Celsius y la otra que ya tiene un valor, menos 80. Esta resta es una variación de temperatura, pero en grados Celsius. En vez de colocarle esto, voy a colocar delta igual. Delta de la temperatura en grados Celsius. ¿No? Remarcado estoy haciendo, ¿no? Entonces ya tendría la ecuación para convertir de grados N a grados Celsius en variaciones, ¿no? Y esta va a ser mi ecuación. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Está todo claro? Sí, Inge, se entiende. Sí, clarísimo. Ya, entonces convertiremos.